Que para nadie es un secreto la crisis por la que está atravesando la familia. Sin embargo, nosotros creemos, y sé que ustedes también, por eso están allí haciendo el esfuerzo, dejando de hacer otras actividades. Eh, Vi con agrado y un poquito de asombro esta hermana que son las 12 de la noche allá en su país y ella está haciendo pues este esfuerzo para documentarse, para recibir información sobre lo que es la consejería familiar, porque sabemos que en este tiempo la familia requiere de mucha ayuda. Y nosotros hemos recibido una voz verdaderamente de parte del cielo, que es la de brindar herramientas, que es el objetivo general de este diplomado, brindar herramientas básicas para el ejercicio efectivo en la consejería familiar, ya que es un verdadero compromiso el poder escuchar a personas, el poder escuchar las necesidades y tener realmente una palabra de sabiduría que lo conduzca a salir del conflicto y a tener una vida más plena, una vida abundante como la que Jesús nos ofreció. Somos unos fieles creyentes de que la familia es diseño de Dios. Y si es diseño de Dios, Dios no se equivoca, tiene que funcionar, solamente que no hemos tal vez tomado en cuenta algunos aspectos relacionados con ello, a su funcionar en la palabra de Dios. Y hemos desarrollado pues hábitos, costumbres, conductas no tan cónsonas con lo que es el vivir en familia. Para el Señor la familia es tan importante que es la relación más importante después de la relación con el Padre Eterno, es la relación de pareja, la relación con los hijos, es lo más importante que puede existir. Tú puedes tener muchos logros, puedes tener muchos beneficios, pero si no estás funcionando en familia, créeme que realmente no tienes nada. Creemos verdaderamente que nuestra familia es nuestra mayor riqueza. Y qué bueno que hay un equipo que quiere ocuparse. Y me llamaba la atención esta mañana dentro de los participantes cuando hacíamos el sondeo de expectativas, que ellos referían que no solamente querían ser de ayuda para otras familias, sino que este diplomado pudiera brindarle herramientas para su propia familia. Muchos de ellos lo hicieron y están participando para resolver asuntos en su propia familia. Me pareció muy lindo, me pareció muy interesante, me pareció muy sensible, puesto que la familia en este tiempo necesita mucha ayuda. Y hay un remanente de parte de Dios que está dispuesto a hacerlo. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese ha sido para nosotros, para mi esposo y para mí, un llamado de parte del Señor. Y nos ha dicho en lo que ustedes se han preparado, en lo que yo les he dado, en lo que les he permitido vivir por gracia, pues vamos a compartirlo porque si a ustedes les funcionó, pues a otros también, tiene que funcionarles. Venimos de una familia hermosa, estamos muy agradecidos porque ya tenemos 34 años de casados, como lo escucharon en nuestros perfiles, y nuestros hijos han seguido la fe, nuestros hijos ya decidieron formar familia, tanto Ángel David como Verónica ya están casados, lo que significa que quisieron seguir este ejemplo que no es congruente en muchas otras familias y por lo tanto los jóvenes de este tiempo no quieren casarse, no quieren tener hijos, no quieren formar familia,
debido a toda la disfuncionalidad que les ha tocado vivir y a los antivalores que se han puesto tan en boga en esta época. Así que qué bueno que nosotros tenemos el privilegio de ser esos servidores, porque la consejería es un acto de servicio en el que podemos ayudar a una persona a resolver sus necesidades, sus problemas o conflictos familiares. Lo considero que es un gran privilegio, puesto que nuestro precioso Espíritu Santo es nuestro consejero. Y cuando Jesús se estaba despidiendo y hablaba a los discípulos, a los apóstoles, de que no estén tristes porque va a estar uno con ustedes, que es el Consolador, y esta palabra quiere decir acompañante, quiere decir consejero, quiere decir uno que te enseña, uno que te guía, y eso es realmente la labor que nos toca hacer en este tiempo. Hermosa la escritura en Isaías 9:6, donde se describen varios atributos de nuestro Padre eterno, de nuestro Dios maravilloso. Es una cita muy conocida por nosotros y dice que y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y consejero, en el idioma original, quiere decir consultor, asesor, uno que ayuda a resolver situaciones problemáticas. En el Salmo 16:7 está una bellísima expresión del salmista que dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Entonces, el primer interesado en darnos un consejo es nuestro Padre eterno, y lo hace a través de la preciosa persona del Espíritu Santo de Dios, a quien tenemos que recurrir en primer lugar para poder nosotros también dar un consejo adecuado a una persona. Porque podemos tener una preparación, podemos haber leído muchos libros, pero quien de verdad tiene la palabra de sabiduría, quien de verdad ama con un amor eterno e incondicional, quien sabe todo lo que está ocurriendo en el corazón de una persona, es nuestro Padre eterno, es nuestro omnisciente Dios, el que todo lo sabe. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Y a lo largo de la escritura tenemos muchos versos que pueden hablar acerca de cómo, de los diferentes significados o de las diferentes funciones que tiene un consejero. Así que en el Antiguo Testamento podemos tomar nota de Éxodo 18, 19 y 24, de Segunda de Crónicas 25, 16 y 22, donde ya se usa la palabra aconsejar, donde ya se habla de recibir un consejo, donde se habla de dar y donde se habla también de liberar. Porque en ocasiones, cuando una persona llega a nosotros que está atado a una situación de conflicto, que tal vez no es tan grande, pero él en su momento, en el momento que está viviendo, la ve como algo que no puede superar, se siente atrapado, y con una palabra de consejo, con una palabra de sabiduría, pues recibe esa liberación del cautiverio que está viviendo por diferentes causas. También la palabra aconsejar en el Antiguo Testamento tiene que ver con planear y forma parte de la labor que hace el consejero. El consejero planifica, el consejero se plantea una serie de objetivos para poder alcanzar metas que conduzcan al aconsejado a resolver situaciones. En el Nuevo Testamento, te pido que por favor no te la cita de 5:14. En el Nuevo Testamento vemos cómo en el ministerio de nuestro precioso Señor Jesucristo era un ministerio de ayuda
Dice la escritura que el Señor sentía compasión por las multitudes y la gente pedía ayuda para un hijo, para sí mismo, para su esposo, para el amigo. Y entonces acá en el Nuevo Testamento tiene que ver mucho la palabra aconsejar con exhortar, brindar ánimo en tiempo de tristeza y brindar ayuda. Son muchas las citas que podríamos mencionar, pero me gustaría en particular poder leer lo que está escrito en Primera a Tesalonicenses 5:14, que dice de la siguiente manera: también les rogamos, hermanos, que amonesten, que aconsejen a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles y que sean pacientes para con todos. Qué hermoso y qué interesante el llamado que aquí se nos hace. Es un ruego, dice, les ruego, hermanos, que puedan llamar la atención del que está ocioso, de aquel que está sin hacer nada, porque sabemos que tarde o temprano va a estar metido en problemas. Que alientes a los de poco ánimo. Y siempre un consejero va a dar ánimo, va a dar aliento, va a impulsar a otro a alcanzar metas, a salir de allí, del hueco donde él pueda estar. Y que sostengas a los débiles, que sean pacientes para con todos. Y la paciencia, pues es una cualidad que nos toca desarrollar como consejeros, pues el arte de escuchar realmente se requiere de estar paciente, de estar tranquilo, de poder estar alerta, atento, de desarrollar un tercer oído que pueda captar las necesidades más allá de lo que la persona pudiera plantear a través de sus palabras, sino también a través de su apariencia personal, de sus gestos, de su mirada, de todo lo que él pueda expresar. Va a ser un conjunto de elementos y de señales que el consejero tiene que tomar en cuenta para poder hacer un diagnóstico y para poder tener un esquema de lo que es pues la realidad. Bien, tenemos entonces para el día de hoy, donde vamos a hablar acerca de las generalidades de la consejería familiar. Como objetivo general tenemos comprender los principios básicos en la consejería familiar para una adecuada aplicación de los mismos. Y allí lo tienen ustedes en pantalla. El objetivo general del tema de hoy. Porque el objetivo general como tal del diplomado es proporcionar herramientas básicas para el ejercicio efectivo de la consejería familiar. Y bien, de esta manera voy a dejar con ustedes a mi esposo, quien va a tener el gusto de seguir desarrollando la temática de hoy. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me oyen bien? ¿Me copian? ¿Me copian? Perfectamente, pastor. Por aquí yo lo escucho. Muy bien. Como objetivo general de esta actividad, ya leída por mi esposa, de este primer tema de consejería familiar, es comprender los principios básicos en la consejería familiar para una adecuada aplicación de los mismos. Es importante destacar que una cosa es ser consejero y otra cosa es ser terapeuta familiar. El consejero es, digamos, el primer nivel de ayuda que puede conseguir una persona. El que dé un consejo tal vez sobra, pero el que dé un buen consejo no es tan abundante, no es tan frecuente. El buen consejero de alguna forma se prepara
como es el caso de los que nos ven, nos escuchan, de todos ustedes en el día de hoy, de los que estuvieron en la clase presencial y los que ahora de forma online pueden escucharnos, pueden vernos. Ustedes forman parte de ese equipo que se está formando, que se está preparando en lo que es la consejería familiar. Que, como les dije, no es lo mismo que ser terapeuta familiar. Es el primer eslabón, digamos, dentro del proceso de ayuda que nosotros podamos ofrecer a la gente que está a nuestro alrededor, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestras congregaciones. Ahí tenemos la definición de lo que es la consejería familiar. Que no es más que el proceso de asesoramiento en el cual el consejero ayuda u orienta a individuos, matrimonios y familias a resolver problemas en sus relaciones conyugales, familiares, mejorando la comunicación, fortaleciendo las relaciones en los diferentes subsistemas dentro de la familia. Cabe destacar pues que el subsistema no es más que ese equipo que se forma entre los padres, en este caso se llama subsistema parental, porque cumplen funciones muy parecidas. Luego tenemos el subsistema de los hermanos, que son los hijos, y está el subsistema padre e hijos. Cada uno de esos subsistemas interrelacionan el uno con el otro. El subsistema de padres entre ellos mismos, el subsistema de hermanos entre ellos mismos y el subsistema de padre e hijo entre los padres y los hijos. Eso vamos a tener la oportunidad de ampliar con un poquito más de detalle cuando veamos familia, cómo es la dinámica familiar, tomarla y de alguna manera entender un poquito más estos procesos, ¿no? Así que avanzamos con la siguiente lámina que contiene lo que no es consejería. Consejería no es advertir, no es amonestar, no es juzgar, no es lastimar, no es ofender, ni es culpabilizar. Ahí tenemos la lámina nuevamente en pantalla. Repito, no es advertir, no es amonestar, no es juzgar. Cuando estamos señalando, juzgando, condenando, eso no estamos haciendo consejería. Cuando por alguna razón descalificamos o utilizamos alguna frase o alguna oración o algún adjetivo descalificando a alguien, pues no estamos definitivamente haciendo consejería, ni mucho menos cuando estamos culpabilizando. Recordemos que en el área espiritual, en el argot espiritual, el único que puede culpabilizar o que debe el enemigo más, que es lo que dice la palabra, pues que el que señala, el que condena, el que va al trono de Dios a señalar, a culpabilizarnos, es el enemigo, es Satanás. No hay otro. Nosotros no tenemos esa competencia de estar culpabilizando a ninguna persona en particular. Bien, seguimos avanzando. Disculpa, Entonces, pastor. Disculpa, pastor. Ajá. La pastora Carolina entró con su dispositivo y tiene el micrófono abierto o el microfonito arriba. No pueden estar los dos dispositivos porque hace el feedback que está haciendo, entonces no se va a escuchar bien. Ok, le digo que lo pague. Pero todo se está escuchando perfecto. Carolina, apaga el dispositivo. Ok, ya lo hizo. Bien, seguimos entonces y disculpen pues la interrupción, este incidente. Vamos a hablar ahora de los peligros en la consejería. Una de las cosas que tenemos que evitar es efectivamente que se creen lazos de dependencia emocional
donde el consejero se cree que tiene digamos, el derecho o se siente con el derecho a estar utilizando el consejero para hacer como un oráculo, para consultarle cualquier cosa, si va a comprar algún determinado objeto, alguna determinada prenda, si va a viajar, ¿será que es de Dios que yo viaje? O sea, el consejero no es un oráculo, no es una persona que se la sabe toda, somos personas que tenemos nuestras limitaciones, que tenemos nuestras debilidades y por supuesto fortalezas. Y de hecho procuramos fortalecernos cada día más, de cultivar nuestras cualidades, nuestra fortaleza. Pero debemos reconocer pues, que el aconsejado tiene que tomar sus propias decisiones y que no debemos permitir que se creen lazos de dependencia de forma y de una familiaridad extrema donde definitivamente, lejos de ayudar, lo que hace es perjudicar. Otro de los problemas, de los peligros que tenemos es buscar problemas donde no los hay. O sea, no generar una opinión pensando que desde nuestro punto de vista como consejero estamos detectando un problema cuando realmente no lo hay. Comentaba yo hoy en la mañana de los casos de los trabajadores sociales que van a las comunidades y hacen diagnósticos comunitarios y de pronto se consiguen que consiguen muchos niños y dice, oye, aquí hay gente con muchos niños, familias muy grandes, yo creo que aquí el dinero le rendiría más si tuviesen menos, si las familias fueran más pequeñas. Y resulta que él propone un plan de planificación familiar y bueno, y va al hospital y de pronto inventa un programa de esterilización quirúrgica para esterilizar a las mujeres que deseen, que ya tengan familia completa y que deseen esterilizarse. Y bueno, y resulta que no, que el problema no es la necesidad de una planificación familiar, sino que de pronto la necesidad que ellos perciben como urgente es la de el agua, necesitan agua. Y el trabajador social dice que el problema es el hacinamiento por las familias muy grandes, muy numerosas, con muchos hijos. Bien, eso es buscar problemas que no corresponden con la realidad. Por eso tenemos que ver el problema desde la perspectiva del aconsejado, no de la perspectiva o de la óptica del consejero. Por lo tanto, el consejero no le puede decir a la persona que está buscando ayuda, ese no es el problema que tú tienes, es este, y le muestra otra situación, porque seguramente pueden haber varias situaciones que resolver, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta la que en primer lugar está afectando a la persona, sin hacerle sentir que lo que él está planteando es algo secundario y que lo más importante es otra situación. Debemos tener ese respeto. El otro aspecto que se menciona allí es que el consejero pretende ser un psiquiatra o un psicólogo sin tener las herramientas, sin tener la destreza, el entrenamiento que ellos requieran. Vuelvo, insisto en esto, el consejero tiene que entender que él tiene limitaciones y que no puede asumir roles que no le corresponden. Debemos reconocer, debemos saber que en algún momento tenemos que referir el aconsejado al psicólogo o al psiquiatra o al especialista, al terapeuta familiar que se ha capacitado, que se ha entrenado, que ha estudiado 3, 4 años o más para resolver, para dar soluciones, ofertar soluciones a las familias en crisis. Otro peligro que tenemos los consejeros es en quitarle toda la carga al aconsejado.
el aconsejado de pronto tiene la expectativa y el deseo de venir, de echarte todo su carga encima. Ciertamente la Biblia nos enseña pues, que debemos sobrellevar la carga los unos a los otros. Pero no me puedo convertir en el muro de los lamentos, que sale corriendo cada vez que tengo una situación y yo tratando de solucionarlo. Eso no es el rol o la tarea que tiene que cumplir el consejero. Otro aspecto es que no debe involucrarse demasiado en la vida del aconsejado. O sea, tenemos que respetar límites. O sea, el consejero y el aconsejado tienen que delimitar unos límites donde el consejero no abuse de sus facultades, de sus atribuciones, y el aconsejado no se sienta con derecho de pronto a estar llamando, escribiendo por cualquier motivo a la hora que sea al consejero. O sea, tiene que haber límites. Particularmente las damas, que somos muy sensibles, tenemos la tendencia como que a sufrir con la gente el problema, con la persona. Y esto no es bueno porque esto nos podría afectar de una manera u otra. Tenemos que tener esa capacidad de no conectarnos emocionalmente con el problema, con la situación que se está planteando. Esta mañana yo comentaba que en una oportunidad vino a nosotros a pedir consejería, o en este caso fue a mí, una chica, una hermana a la que yo quiero mucho, aprecio muchísimo, y cuando ella comenzó a comentar todo lo que estaba viviendo, en cierta forma yo me afecté. Pero realmente a lo largo del tiempo uno va aprendiendo a no conectarse. Pero lo cierto es que también se prolongó la entrevista y hubo detalles de maltrato físico que ella comentó y que definitivamente, como yo le tenía cariño a esa persona, eso me cayó muy mal. Y cuando terminamos ya la consejería, que yo me voy a sentar a comer con mis hijos, mi hija Verónica, que es terapeuta ocupacional, me dice, mamá, ¿y por qué estás así? Que tienes el rostro realmente como que te estuviese, como que estás triste, como que, oye, me afectó, le digo yo, y me siento tan cargada que hasta tengo ganas de vomitar. Le expresé yo en ese momento. Entonces ella me dijo, bueno, anda, ve y date un buen baño y dale la orden a tu cerebro, o sea, desconéctate, desenfócate de allí, porque eso no te conviene. Si no lo haces, vas a pasar todo el día con esa carga encima. Y por supuesto, cada quien tiene situaciones que resolver. Para nosotros, entonces, tenemos que tener el cuidado de no tomar para nosotros el problema de la persona que está solicitando ayuda. Bien, entonces ahí hemos visto esa lista de situaciones que son peligros, la consejería familiar. Vamos a avanzar ahora entonces hacia los tipos. Bueno, ahí hay una frase de Winston Churchill. Juzgar en los consejos. Ok, tenemos allí el último punto que no lo mencionamos, que es juzgar al aconsejado. Nosotros no tenemos el aconsejado, el consejero no está autorizado para juzgar ni condenar la actuación o la situación que está viviendo el aconsejado. Con expresiones como, ¿y cómo pudiste hacerlo? ¿Y cómo se te ocurrió hacer eso? ¿Y en qué estabas pensando? Nada de eso. El consejero tiene que estar en silencio, tomando nota, y no es su función el juzgar, el decirle que, bueno, que es una situación terrible lo que hizo. Puede serlo para su propio concepto, pero no nos corresponde juzgar a la persona. Sí, nuestro deber es acompañar en el proceso de identificar y de búsqueda de soluciones del problema. Y en definitiva, quien toma la decisión
sea cual sea la decisión, es el aconsejado. Es triste ver situaciones donde el consejero, por no ser sabio, por haber dado algunas orientaciones o recomendaciones, hoy día en algunos países vemos gente sancionadas, presas, porque el aconsejado le dijo, usted me aconsejó tal cosa, lo hice y ahora estoy viviendo esto. Y ahora usted me paga el dinero que yo perdí por haber hecho o seguido esa instrucción que me dio. Entonces, eso lo vamos a ver ahora en el perfil del consejero, que el aconsejado es quien toma la decisión. Nosotros orientamos, de alguna manera acompañamos al aconsejado en sus decisiones, pero nunca lo empujamos a tomar ninguna decisión particular. Debemos hacerlo consciente que la decisión que está tomando es exclusivamente del aconsejado. Bueno, hay una frase allí de Winston Churchill, que dice, no hay duda que en el torno a la familia y al hogar, donde se crean, fortalecen y mantienen todas las mayores virtudes. Definitivamente es en la familia. Muchos de los que estamos aquí en este diplomado tuvimos la bendición de tener o provenir de una familia que se ocupó de nosotros y nos permitió avanzar, crecer, desarrollar una carrera, unos estudios, una profesión, porque hubo una familia sanguínea o por afinidad o de la fe que se ocupó de impulsarnos, de motivarnos para llegar al lugar donde actualmente estamos. Entonces la familia definitivamente es súper valioso. No solamente es importante, sino lo es todo. Gracias a la familia de cada uno de nosotros, hoy día estamos donde nosotros estamos. Y es tan importante cómo la familia puede afectar o cómo afecta al ser humano desde su infancia, que nos comentaba nuestro hijo Ángel David, quien actualmente está haciendo posgrado en psiquiatría, que los trastornos de la personalidad en su mayoría tienen que ver por el mal manejo de situaciones familiares. Así que esto nos impulsa durante la infancia, desde la infancia hasta. Pero allí en la infancia es donde quedan esos mensajes no son bien utilizados, entonces afectan de una manera bien importante la psiquis de la persona. Bien, continuamos entonces desarrollando el contenido. Vamos a ver ahora los tipos de consejería. Debo hacer un paréntesis aquí, que los que están viendo en las láminas, ese contenido les va a ser remitido vía online a sus correos. Ya los organizadores del diplomado pues tomarán las medidas pertinentes para hacerlo. Realmente nos interesa que tomen nota mucho más de las cosas que hablamos, que de pronto son más tips que forman parte de nuestra experiencia como consejeros de cierta trayectoria, y que hay cosas que nosotros podemos compartir que no están escritas allí y tampoco las van a conseguir de pronto en los libros, en las técnicas de consejería. Entonces es importante que tomen nota de las cosas, de los tips que nosotros digamos de forma oral. Bien, cierro el paréntesis y continuamos con los tipos de consejería. Tenemos la consejería individual, que es la que realizamos con una persona en particular. Llámese nuestro hijo, llámese nuestro alumno, si es un alumno de la escuela, del nivel escolar, del nivel básico, o un hermano de la iglesia,
un vecino, un amigo, un compañero de trabajo, ¿verdad?, que solicita de alguna manera un consejo, nosotros debemos disponer con la mejor disposición, pues nuestra mejor actitud para dar la información requerida y en un tiempo prudencial. Recordando pues que en consejería lo ideal no extenderse más de 1 hora. Tenemos que procurar por salud emocional, espiritual, mental, tanto del consejero como del aconsejado, no hacer sesiones de consejería por más de 50 minutos, máximo 60, es decir, 1 hora. Ciertamente algunos casos de pronto habrá la excepción de que nos llevemos un poquito más, 90 minutos o 2 horas, pero eso no debe ser la norma. La norma es que sea menos tiempo, de tal manera que nos enfoquemos en brindar información, herramientas para que el aconsejado resuelva por lo menos uno de los aspectos que está generando la crisis por la que está pasando. Luego tenemos la consejería familiar, que generalmente este tipo de actividad colectiva la hacen son los especialistas, los terapeutas familiares, llámese psicólogos con formación en terapia familiar, o los psiquiatras, o el médico familiar con experiencia y preparación, formación en terapia de familia, también lo puede hacer. Los educadores que se forman en terapia de familia porque hacen sus diplomados o sus posgrados en terapia de familia, y eso los orienta, los capacita, les da las herramientas para apoyar, para asesorar, para ayudar a las familias que lo requieran. Es muy frecuente este tipo de terapia en los países industrializados, en países europeos, España, Francia, Canadá, en Norteamérica, Estados Unidos, las terapias de familia. Siempre el terapeuta familiar, con ya cierta experiencia, con un entrenamiento adecuado, puede manejar las situaciones de entrevistar simultáneamente a todos los miembros de la familia, a los padres, a los hijos, o sea, a todo el grupo familiar. Luego tenemos la consejería. La consejería de pareja, cierta manera, es la más que nosotros hemos utilizado, la más que nosotros manejamos, por cierta forma, pues, estar al frente de una pastoral de matrimonio por espacio de 15 años o más. Y eso, pues, nos dio el aval, la experiencia y el mérito de poder trabajar con parejas. Generalmente lo hacemos por separado. Una vez entrevistamos al esposo y en otro momento hacemos la entrevista con la esposa. Y luego, después de establecer ciertas pautas, ciertas normas, entonces hacemos la entrevista con los dos, donde ya hemos superado algunas situaciones que si lo atendemos a los dos, al esposo y a la esposa juntos, de pronto vamos a tener una situación de mucha tensión y donde ninguno de los dos van a decir las cosas por temor a no lastimar o ofender al otro, al cónyuge. Y además el riesgo de que se ofendan o se digan cosas subidas de tono, se acalore una discusión que luego al consejero le toca, pues, resolver de una forma bastante incómoda. Entonces lo ideal es hacerlo por separado en una primera, segunda o tercera sesión, para luego entonces hacer la consejería en pareja. Bien, esto en relación a los tipos de consejería. Avanzamos con la próxima lámina, donde vamos a estudiar o vamos a ver los perfiles, o el perfil, mejor dicho, del consejero.
Como dice allí en la lámina, el primer aspecto que menciona allí es el respeto a la autonomía. Es decir, el consejero no debe influir en las decisiones que tome el consultante. Las decisiones, aunque nos parezcan a nosotros incómodos, aunque las decisiones nos parezcan fuera de cualquier expectativa que nosotros tengamos de solución, esa es la solución que de pronto el aconsejado está tomando, esa es la decisión que está tomando y nosotros simplemente debemos respetar. Aunque, repito, aunque de pronto no la compartamos, pero nosotros tenemos que procurar mantenernos en una condición de neutralidad, porque es la forma de tener la garantía de credibilidad que necesita el consejero para seguir adelante. Perdemos credibilidad cuando de pronto empezamos a conflictuar, a tener enfrentamientos con el aconsejado, porque esa no es la idea, pues, estar confrontando. El propósito de la consejería básicamente se resume en tres: en educar, en apoyar y en desafiar. Con esas tres son las, digamos, las máximas que nosotros como consejeros debemos desarrollar. No vamos a confrontar de forma incorrecta, de forma inadecuada, porque eso nos va a generar problemas de credibilidad y de continuar o permanecer en la condición de consejero. La confrontación, en dado caso, es para llevar al aconsejado a tomar conciencia de una situación, más no para polemizar. Bien, el segundo aspecto que se menciona allí en el perfil del consejero es la confidencialidad. La confidencialidad generalmente tiene que ver, pues, con guardar el secreto de lo que se dice allí en la sesión, lo que se habla en cada sesión. Ni el consejero ni el aconsejado puede comentarlo fuera, ¿verdad? A veces el aconsejado me dice a mí: mire, yo no quiero que usted hable esto con su esposa. Y yo tengo que respetar eso, no lo puedo compartir con mi esposa. O de pronto a ella le dicen: mire, yo no quiero que su esposo se entere de todo esto que yo estoy conversando con usted. Y ella, pues, respeta la decisión de que el aconsejado no quiere, pues, que yo me entere, y así nosotros lo respetamos, lo cumplimos. No damos información sin el consentimiento del aconsejado. Esa es una manera de también ganarnos el aprecio, el respeto, la consideración que como consejero nosotros debemos tener del aconsejado. Por otro lado, la conciencia de sí mismo, es decir, el consejero debe saber sus debilidades, sus limitaciones y hasta dónde puede llegar en un proceso de consejería. No es un superhombre, no es una supermujer, no puede decir: no, es que yo tengo todo el respaldo del Espíritu Santo y lo que me diga eso. Hay cosas en las que humanamente nosotros debemos reconocer que no manejamos, que no dominamos, y por lo tanto ese caso debe ser referido al terapeuta, llámese psicólogo, llámese psiquiatra, ¿verdad? O terapeuta familiar, indistintamente de su profesión, pero que haya tenido formación académica en terapia ocupacional, en terapia familiar, perdón. Entonces, es necesario que el consejero tome conciencia de que habrá un momento en que no puede avanzar en una consejería, porque, como lo vamos a ver más adelante, definitivamente hay algunas condiciones en las que nosotros no podemos actuar, y eso lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros debemos referir
al aconsejado. Cuando nosotros no nos podemos quedar con el aconsejado porque le hacemos daño si lo mantenemos con nosotros. El otro aspecto es el manejo de la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro, sin menoscabar, sin apreciar, sin juzgar las emociones o los pensamientos que está teniendo el aconsejado. Expresiones como, no, chico, no, eso es nada, eso, o sea, eso es, te estás ahogando un vaso de agua, eso es una tontería, tú no sabes por lo que yo he pasado. Y entonces nos ponemos a compararnos con el aconsejado diciendo que, bueno, lo que es una bobería, chico, tú no deberías estar sintiéndote así, tal y qué sé yo. No, eso no lo podemos hacer. Eso forma parte de la empatía, el poder ponernos en los zapatos en lo que está viviendo el aconsejado. Vemos el caso de nuestro Señor Jesús cuando va a visitar a Marta y a María después que sabe de la muerte del amigo Lázaro. Ellas vienen y le reclaman y de buena manera, por si hubiese estado aquí no hubiese muerto nuestro hermano. Y él le dijo, bueno, yo le digo a ustedes que verán la gloria de Dios, si creyeren, verán la gloria de Dios. Y de alguna manera él les acompañó en su tristeza, en su dolor. Y ahí tenemos pues, el famoso versículo más breve de la Biblia, que Jesús lloró, perdón, de Jesús lloró. Eso significa pues que el Señor tuvo empatía, se identificó con la situación en la que estaban sufriendo las hermanas de Lázaro. Otro caso es cuando el centurión le pide el favor al Señor, bueno, pide el favor a alguno de los líderes religiosos de aquel entonces para que hablen con Jesús, interceda con nuestro Señor para que le sane a un criado. Y el Señor le dice, sí, cómo no, yo lo voy a sanar, voy a su casa. Y él dijo, no hace falta que vaya a mi casa, solamente diga la palabra, porque yo también soy autoridad. Y yo digo a este, va y a otro ven y viene. Y si él dice la palabra, eso va a ocurrir. O sea, él reconoció la autoridad de Jesús. Y reconoció que solamente con él se identificó, tuvo empatía, él quiso ir a la casa del centurión, pero el centurión dice, no hace falta que vaya a tu casa, diga la palabra y listo. El ponerse en el zapato de los demás es uno de los aspectos importantes del perfil del consejero. El otro aspecto que se menciona allí es la consideración, que es el respeto a los puntos de vista del aconsejado. En ningún momento el consejero puede descalificar, puede denigrar o menoscabar cualquier opinión o punto de vista que tenga el aconsejado. Él también tiene un cerebro pensante que puede emitir sus opiniones y considerarlas válidas. Bueno, y nosotros tenemos que darle ese valor que el aconsejado le está dando a su propia opinión. Oye, me parece interesante, oye, no había visto el problema de esa óptica. O sea, destacar el valor que el aconsejado tiene con respecto a la emisión de sus opiniones respecto al problema. Y el otro aspecto que se menciona allí en la lámina es la autenticidad, la transparencia que como consejero debemos tener, ¿verdad? Uno de los aspectos que no mencioné con respecto al consejero, pero que es fundamental, aparte de todos estos aspectos que hemos mencionado, es que el consejero debe ser una persona sana emocionalmente. Y en la mañana de hoy estuvimos nosotros recomendando un material escrito hace muchos años, yo creo que más de 50, por Neil Anderson, un ingeniero que se dio la tarea de estudiar pues,
los aspectos de la sanidad interior y la liberación. Y él tiene mucho material escrito. Entre esos materiales están los pasos hacia la libertad en Cristo, material de autoliberación, de autoadministración, de sanidad interior y liberación. Que es un aspecto que el consejero debe considerar. El consejero debe pasar por un proceso de sanidad interior y de autoliberación para poder estar medianamente, digamos, en condiciones de poder recibir a una persona, porque con este proceso él se deslastra de un montón de situaciones que ha vivido en su infancia, adolescencia, inclusive en su vida adulta, y que pudieran estar afectando cualquier recomendación, sugerencia o consejo que él pueda dar a su aconsejado. Por eso es necesario que el consejero no tenga, como decimos vulgarmente en nuestra voz popular, rabo de paja. O sea, que podamos estar conscientes de que el consejero ha perdonado las situaciones de su pasado, las relaciones traumáticas con sus padres, con sus hermanos, con sus profesores, con todo lo que han significado autoridad sobre su vida. Y entonces, él en ese momento adquiere digamos, la autoridad para decir si yo puedo recomendarte porque yo viví, yo posesé esa situación muy parecida a la que tú estás viviendo, refiriéndose a lo que pudiera estar viviendo el aconsejado. Repite el nombre del autor. El nombre del autor es Neil Anderson. Se llama Pasos. El material se llama Pasos hacia la libertad en Cristo. Está colgado en internet por varias organizaciones, concilios, ministerios que lo usan como material discipular excelente, y me parece que es un material que todo consejero debería tener, primero para administrárselo a sí mismo, para vivirlo, para disfrutarlo, para ser ministrado por el Señor, por su Santo Espíritu, y poder ser más útil, más efectivo en la consejería. Bueno, terminado ese paréntesis, vamos a, el nombre del libro se llama Pasos hacia la libertad en Cristo. Es un manual o es un libro pequeño, lamentablemente por la escasez en el caso nuestro en Venezuela, no está disponible, pero se consigue en las redes de forma virtual, PDF, y yo les recomiendo abiertamente ese material porque para un consejero es básico tenerlo. Es como el ABC, pues, el tener esa herramienta, primero para vivirlo, para ser trajinado, trabajado en nuestra propia vida como consejero, y luego poderlo ofrecer a otras personas que lo requieran. Bien. Le regalo ese pensamiento de Eva Burros. En la vida familiar, el amor es el aceite que alivia la fricción, el cemento que nos une más y la música que trae armonía. Estamos hablando en la vida familiar. El amor cubre multitud de faltas, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, es una de las cosas que nosotros tenemos que procurar cultivar, fomentar, desarrollar, porque el amor es una decisión, no es una emoción, no es un sentimiento. El amor es una decisión. Decidimos amar a quien nosotros queremos, al igual que el perdonar. Bien, avanzamos con otro aspecto del perfil del consejero. Que es la escucha activa.
El consejero debe desarrollar la habilidad de escuchar con mucha atención. La anterior, Marisabel, por favor. Después de esa, la siguiente, la siguiente, la siguiente, esa. Muy bien. Escuchar activa. El consejero debe desarrollar la habilidad de escuchar con atención e interés, usando la AAA. Esto es una regla mnemotécnica que el consejero debe manejar. Él escucha con atención, él escucha con una actitud adecuada y él escucha haciendo ajustes. Mirar a los ojos, hacer contacto visual con el aconsejado, ¿ok? Mostrando una actitud de interés. Asentir con su cabeza. Cada vez que la persona habla, si la persona se ríe, bueno, acompañarla en esa sonrisa con mucha discreción. Mostrar interés en cada frase, en cada palabra, en cada comentario que hace el aconsejado. Eso habla de que estamos interesados, estamos escuchando a nuestro aconsejado. Y el ajuste tiene que ver con, ya dijimos que la atención es mirar a los ojos, porque es allí en el contacto visual en el que el aconsejado percibe de alguna forma que le estamos mostrando interés a lo que él está diciendo. Y la actitud, por supuesto, no puede ser una actitud apática, indiferente, de desgano, de flojera, no. Una actitud positiva, dispuesto a escuchar lo que está hablando el aconsejado. Y el ajuste tiene que ver con las preguntas que recogen de alguna forma la desviación que pueda hacer el aconsejado en el momento que está dando está contando su problema. De pronto si notamos que se va mucho por las ramas, está hablando algo de su pareja o de su hijo que está rebelde, que tal, qué sé yo, y empieza a hablar de otras cosas, y ese no es el tema en cuestión, usted tiene que decirle, ya vamos un tipo, volvamos al planteamiento que me estás diciendo de la rebeldía del niño, ¿verdad? No podemos dejar que él se disgregue, se vaya a otro lado, quiera abrir diferentes ollas simultáneamente sin terminar de desarrollar la que inició, la que colocó como primera. A eso se refiere el ajuste que debemos hacer. Por supuesto, clarificar. Clarificar de vez en cuando es repetir con nuestras propias palabras, es decir, el consejero repite, entiendo que lo que quisiste decir es esto, te sentiste de esta forma, de pensamiento, a nivel de emoción y a nivel de conducta. Que no es más que el empezar a manejar lo que en psicoterapia se llama terapia cognitiva conductual, que es el boom hoy día de la terapia familiar. Es un método de intervención que están usando hoy día, está en boga, es lo último que hay en terapia. La terapia cognitivo-conductual, ustedes ubican en YouTube, bueno, son 400 autores hablando en pocos minutos de lo que es la terapia cognitivo-conductual, que no es más pues que identificar en el aconsejado el pensamiento que está distorsionando, el tipo de pensamiento que le está ocasionando el problema, que lo está mortificando, que lo está afectando, identificar en el aconsejado la emoción que está generando ese pensamiento. Eso le provoca molestia, rabia, tristeza. ¿Y qué efecto tiene eso sobre la conducta? Entonces, el aconsejado, mejor dicho, el consejero,
tiene que ir revisando, y por supuesto es un proceso de entrenamiento y de hecho es una técnica que solo lo manejan los terapeutas familiares, llámese psicólogo, llámese psiquiatra. Para nosotros eso todavía no está, digamos, al alcance porque Requiere preparación. requiere preparación. Eso, podemos leer para ir. Podemos documentarnos, leernos y tal, qué sé yo, pero requiere de un entrenamiento por una persona especializada que maneje, domine el tema de lo que es la terapia cognitivo-conductual. Yo simplemente, como manera de información, de cultura, le estoy informando que existe eso, pues, y que es una de las herramientas que manejan modernamente, actualmente, los terapeutas de familia. Bien clarifica, es eso lo que les hablaba de revisar con nuestras propias palabras que estamos captando lo que el aconsejado nos quiere transmitir. ¿Qué? Revisar, oye, tú quisiste decir esto, entiendo hasta ahora que lo que te preocupa, lo que te mortifica, lo que te está causando toda esta angustia, toda esta crisis en la familia, es esto, aquello, tal, y usted lo resume. Si él le dice eso es, bueno, vamos bien. A eso se refiere clarificar. La ayuda. Otro aspecto importante que debe de formar parte del perfil del consejero es el de brindar ayuda. Brindar una ayuda a las personas para lograr los resultados deseados. ¿Qué significa esto? Que yo no estoy dando una solución como única. Como la panacea, esto es lo que tú tienes que hacer es esto. No. El consejero, una vez que determina conjuntamente con el aconsejado la situación en conflicto, entonces comienza a mostrar las posibles alternativas para solucionar el problema, para alcanzar los resultados deseados. Entonces, para ello, lo motiva, lo impulsa, pero le permite que sea él quien tome la decisión más adecuada o la que él considere la más adecuada, porque nosotros no podemos dar ninguna de las opciones o alternativas o no podemos asumir esa responsabilidad de ser nosotros el que tome la decisión. El consejero debe motivar y fomentar el desarrollo y crecimiento personal, familiar y emocional del aconsejado. Necesitamos, de acuerdo a lo que plantea. Ahí tenemos el ejemplo de Moisés cuando es visitado por su suegro, que lo consigue extenuado, que lo consigue que de la mañana hasta en la noche está revisando las situaciones que el pueblo de Israel en el desierto les presenta, resolviendo conflictos, y le dice, chicos, así te vas a morir, te vas a agotar, así no se hace. Y le da una serie de recomendaciones, ¿verdad?, de consejos. Dice, mira, nombra personas que tiene gente capaz, gente que tiene habilidades para dar un buen consejo. Y distribuye el trabajo, o sea, delega, y lo más complicado que te llegue a ti. Pero las cosas banales, sencillas, déjalo que los demás que tienen experiencia, que son ancianos, que tienen habilidades para poder dar un buen consejo, resuelvan esos pormenores, pero y dejan lo grueso, lo que ellos no pueden resolver, que lo lleven a ti. Eso de alguna manera también ayuda, pues, a fomentar el crecimiento personal y familiar del aconsejado. Un ejemplo de ello también puede ser cuando el aconsejado es una persona de la tercera edad y manifiesta que se siente que no es útil, que no aprendió, que no tenía una opción, que llegó hasta este punto y se dedicó nada más a criar a los hijos, y ahora que tiene el nido vacío no sabe qué hacer porque siente su vida con propósito. Entonces es el momento en el que el consejero debe ayudarlo en su crecimiento personal
proporcionándole ideas. Por ejemplo, puedes inscribirte en un curso, puedes pertenecer a un grupo de ayuda, le ayuda también a crecer en su autoestima, a reconocer, a identificar lo que es su potencial, lo que también son sus debilidades, y de esta manera trabajar la parte emocional, que es tan importante para poder avanzar en situaciones de conflicto. Asimismo, debe brindar la oportunidad, ofrecer ocasión al aconsejado de compartir diferentes puntos de vista, ser escuchado y obtener nuevas perspectivas de solución. Definitivamente hay una gran necesidad que tienen las personas de ser escuchados. En muchas ocasiones la persona busca ayuda con el único deseo o el único objetivo de ser escuchado. A esto se le llama terapia de apoyo, en el que él no está tan interesado en un consejo como en ser escuchado, porque necesita vaciarse, porque necesita, que tiene mucho por dentro, necesita drenar. Entonces, necesitamos abrir ese compás, ese espacio en el que el aconsejado pueda compartir sus puntos de vista. Por ejemplo, si plantea una situación, le podemos preguntar, ¿y tú qué opinas respecto a esto? ¿Cómo ves tú la situación? Porque, por ejemplo, pueden presentar una situación de pareja en la que habla de infidelidad, podría ser, o tiene sospecha de que algo está ocurriendo, o de que el esposo o la esposa tienen alguna aventura. ¿Y cómo ves tú esto? Entonces tenemos que oír cuál es su posición. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, eso es lo único que yo no estaría dispuesto a perdonar. Y ya nosotros allí vamos obteniendo, nos va dando luces de cuál es la posición que tiene la persona y hacia dónde debemos conducirlo. Por otra parte, el consejero debe trabajar en equipo, desarrollar la capacidad de interactuar con otro sistema de apoyo. No creer que es el único que tiene la capacidad para atender a la persona. Necesitamos en ocasiones remitir, decirle a la persona, mira, no solo necesitas la consejería, este tipo de consejería, sino que tienes que ir al médico porque está presentando, por ejemplo, rasgos depresivos. En mi caso, cuando atiendo por lo general mujeres, porque forma parte de nuestras premisas que los consejeros, los caballeros deben atender a los caballeros y las damas deben atender a las damas para evitar conexiones emocionales que son muy fáciles, que se puedan desarrollar, engancharse emocionalmente con el otro, porque es la persona que te está escuchando, te está brindando, está teniendo una buena actitud, tal vez te pasa la mano, te brinda un apoyo tal que nunca has recibido, y entonces se siente tan bien, se siente tan cómodo, que comienza a engancharse emocionalmente con la persona. Es que él habla tan lindo, si tú lo escucharas, y la voz que tiene, y el consejo que te da, y entonces se engancha con el consejero. Necesitamos también entender que es un equipo, que la persona, que probablemente no solamente hay que conversar con el que está buscando la ayuda, sino que en un momento determinado hay que convocar al esposo, a los hijos, al abuelo, con las personas que esté conviviendo en ese momento, porque todos ellos forman parte de una dinámica. Entonces, es importante que nosotros podamos desarrollar esos lazos. Convenientemente, el hombre debe aconsejar a otros hombres y las mujeres, en términos de consejería, a las mujeres. Es importante destacar eso porque, oye, para nadie es un secreto que muchos aconsejados terminan casándose con el consejero. Y en ese proceso, pues mucha gente se engancha.
por eso es pertinente que definitivamente en nuestras prácticas de consejería, en las congregaciones, los que de alguna forma están al frente de un liderazgo de su congregación, de su iglesia, o de su ministerio, o de su concilio, puedan tener eso como pauta, como norma. El consejero necesariamente, y si es en pareja mejor, ¿verdad? Porque el consejero, yo por ejemplo, le pido a mi esposa, necesito que estés presente en esta sesión de consejería, quiero que tú oigas como mujer y me des tu opinión como mujer del planteamiento que me está haciendo esta persona. Y ella después me dice, sí, mira, yo veo esto, aquello, y generalmente lo que mi esposa me dice tiene mucha asertividad, es decir, desde la óptica de mi esposa termina siendo tal cual lo que ella me planteó. Mira, esta persona lo que quiere es esto, aquello, tal, y de alguna forma me está apoyando en yo darle respuesta a esa persona que está buscando la consejería. Y a veces pasa, y es una forma también de cuidarnos como pareja. Ella me dice, mira, hay un caballero que quiere que yo le dé consejería, y porque me lo refirió otra persona, y él quiere que sea yo. Bueno, entonces, en ese momento participamos los dos, y ella solicita el consentimiento del aconsejado. Le dice, mire, yo necesito que mi esposo le oiga, porque como hombre él tiene muchas cosas que decir. O va a estar presente simplemente escuchando lo que usted va a hablar, ¿verdad? Y de esa manera también nos protegemos el uno al otro, de evitar posibles enganches emocionales. Bien, eso con relación entonces al trabajo en equipo. El trabajo en equipo también tiene que ver con una red de apoyo que nosotros tenemos que gestionar a través de personas como el psicólogo, el psiquiatra, de nuestra confianza, que podamos contar con ellos podamos nosotros tener de alguna forma la posibilidad de apoyarles o que nos apoyen. ¿Ves? Previamente nosotros hacemos el contacto con ellos. Mire, tenemos un trabajo, un servicio de consejería en nuestra congregación, y nos gustaría que en caso de que requerir el apoyo del psicólogo, usted podría apoyarnos, y sobre todo si es cristiano, con mucho más razón, pues. Apoya y con mucho más confianza, apoyarnos con la gente que tengamos cerca, sean psicólogos, psiquiatras, que pudieran apoyarnos, pudieran darnos una mano en resolver algunas situaciones que a continuación vamos a ver, que son los casos que necesariamente tenemos que referir al terapeuta familiar, llámese psicólogo o psiquiatra. Bien, Roger, Marisabel, si están por ahí escuchándonos, no sé si podemos hacer el break. Sí, correcto. Sí, estamos aquí. El break. ¿Podremos hacer la pausa ahorita? Sí. Ya son 10 para las 8, 15 para las 8. Para las 8 de la noche, acá en nuestro país. Bueno, hacemos la pausa ahorita y luego seguimos. Unos 10 minutos, ¿le parece bien, pastor? Está bien. Para que tener un tiempo de tomar café, tomar agua, ir al baño, lo que en algún momento pues, lo requieran. Seguimos conectados, ¿ok? Pero vamos a tener esta breve pausa. No hay ningún problema.
No puedo, me dijo que no me conectara. Lo que no puedes hacer es abrir el chat, abrir el micrófono.
Acomoda ya. Para ver aquí. ¿Para qué? No estoy hablando. Bien, creo que ya ha transcurrido el tiempo que dimos de los 10 minutos. Yo creo que más de 10 minutos. Ya son las 7:57. Vamos a avanzar en la siguiente lámina, que tiene que ver con cuándo referir al especialista
al psiquiatra y o psicólogo. ¿Okay? Es importante que nosotros tengamos claridad como consejeros en qué momento nosotros debemos referir y qué caso no podemos siquiera tomarlo nosotros como consejeros para manejarlo. Ahí tenemos algunas situaciones en las que nosotros no debemos involucrarnos. Si el aconsejado refiere ver cosas u oye voces, ve objetos, ve animales o personas que le son familiares o no los conoce, eso es motivo para ser referido al psiquiatra. Tiene alucinaciones auditivas y visuales, no tenemos que nosotros complicarnos la vida, tenemos que referir ese paciente, ese aconsejado, a un psiquiatra para que evalúe, porque ese es un signo de una posible psicosis o esquizofrenia, que hay que buscar el origen del por qué está viendo eso. Y no simplemente simplificarlo que todo es demonio, que eso es que se está viendo demonio, que no sé qué, no. Hay que realmente documentarnos desde el punto de vista científico por qué esa persona está viendo eso o está escuchando cosas. Comentaba yo en la mañana de una situación anecdótica que nos contaba un profesor que yo tuve en el pregrado, donde una amiga de él refería que su esposo, ellos viven en los Andes, acá en Venezuela, una área muy fría, y entonces él le dijo, mira, vámonos al páramo, por la ruta del páramo, que es una área bien sabrosa, bien fresca, y hay múltiples zonas para acampar, hay varios parajes donde están acondicionados pues para pasar un día con la familia, hay parques, hay riachuelos, hay quebradas con aguas transparentes, cristalinas, y él le decía a la esposa que se fueran un fin de semana a pasear, y la esposa, bueno, se anima y se van al paseo, pero al salir de la ciudad, a transcurrir unos minutos, tal vez 15 minutos, media hora, el esposo le dice a la señora, mira, se detiene el carro y le da la orden de bajarse del carro. Le dice, por favor, bájate del carro. De una forma imperativa y así medio molesto. La señora se extraña y le pregunta, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Y él insiste nuevamente de forma, si se quiere, grosera. Le dice, por favor, bájate del carro o si no te bajo yo. En vista de la hostilidad del esposo, ella se baja y el hombre arranca y la deja. La señora de alguna forma busca la manera de regresar a la casa. Esa señora era médico, o es, no puedo decir que falleció. Esa señora regresa preocupada porque vio ese comportamiento extraño a su esposo. Le comenta a un amigo neurólogo, le dice, mira, ¿sabes qué me pasó esto y esto con mi esposo? ¿Qué me sugieres tú? Bueno, yo lo que quiero llegar a la casa es darle unos golpes, dice ella, ¿no? Pero ¿qué me dices tú? ¿Qué puedo hacer allí? Bueno, mira, vamos a evaluarlo, vamos a solicitarle una resonancia a ver qué puede estar pasando en esa cabeza. Y efectivamente, ella regresa a la casa y consigue al hombre viendo un juego de fútbol muy tranquilo allí con unas bebidas en una mesita y unos pasapalitos allí arriba de una mesa consumiendo como que si no había pasado nada. Y le pregunta, ¿de dónde viene? ¿Para dónde estaba? ¿Qué es eso? ¿Por qué llegas a esta hora? El hombre no recordaba absolutamente nada de lo que había pasado. La señora, muy inteligentemente,
que es médico, le dice, mira, yo necesito que vayamos a un lugar para hacer un estudio que me recomendaron para tu cabeza, porque he observado que has tenido un comportamiento extraño en los últimos días. ¿De verdad? Sí, entonces, sí, vamos. Bueno, convenció al hombre, le hace el estudio y resulta que tenía un tumor entre los dos hemisferios a nivel de los lóbulos frontales que le estaba ocasionando ese tipo de comportamiento. Hubiese sido otra persona, llega pidiéndole el divorcio y dice, no, chico, tú estás loco, yo mejor que te dejes porque ¿cómo te ocurre dejarme en esa carretera sola y expuesta pues a que cualquiera pudiese abusar de mí, etcétera? Entonces, fíjense la importancia de considerar que puede haber algún tipo de organicidad y no todo es una manifestación espiritual, demoníaca, la que está afectando a una persona o que le está ocasionando un comportamiento fuera de lo normal. Entonces, está viendo voces, está escuchando ruido, mejor refiéralo al psiquiatra, que él hará lo pertinente para hacer el despistaje desde el punto de vista orgánico, médico, si hay alguna patología pues orgánica que pueda estar explicando esa conducta. Si usted oró, lo llevó a renunciar y él sigue en eso. Ahora, usted llegó y oró y lo llevó a renunciar y de alguna manera entró a un proceso de sanidad interior y tal, qué sé yo, y la persona sigue igual, no se complique, refiera a esa persona al psicólogo o al psiquiatra, porque es un riesgo quedarse con esos pacientes. Recientemente, pues, una situación vivida con unos pastores acá en Venezuela, de que tuvieron una situación de un fallecimiento por un proceso de liberación que tal vez no fue bien canalizado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por supuesto, si muestra signos de depresión, ¿Cuáles podrían ser? ¿cuáles pudieran ser? Bueno, no quiere salir de la cama, no se quiere bañar, ya tiene un llanto fácil cuando habla, un pensamiento muy negativista, ya usted dice, eso es depresión y eso debe ser manejado por el médico psiquiatra, que es el especialista en esa área, para medicarlo y darle la psicoterapia que corresponda. Entonces no podemos estar inventando, reteniendo aconsejados o pacientes en consejería cuando deben ser referidos, derivados al especialista. Otro caso, tiene pensamientos, ideas. Oye, mira, yo he pensado últimamente en quitarme la vida, yo creo que es mejor que ya yo no esté aquí sobre la tierra. Y si lo dice es porque en algún momento lo va a hacer. No restemos importancia al hecho de que la persona está hablando de, yo he pensado hasta en quitarme la vida. Bueno, ya al decir eso es una alerta que tenemos que prestar atención, que es un caso delicado y que debe ser derivado al especialista. ¿Qué otros casos? Las adicciones. Tiene problemas de tabaquismo, tiene problemas de alcohol. Hay ahorita, en este momento, psiquiatras especialistas en adicciones. Hay el psiquiatra general, pero hay uno que es especialista en adicciones y que puede ser mucho más efectivo que el consejero en tratar de ayudar a esta gente. Entonces, existen esos recursos, vamos a utilizarlo, vamos a ubicarlo, un especialista en adicciones que nos ayude a bregar con este tipo de personas. Está usando o usó psicotrópicos, aunque le diga que no lo está usando en la actualidad, ¿verdad? O que los usa eventualmente y de pronto lo usa todos los días, pero como le da pena decir que lo usa todos los días, dice, no, sí, yo de una vez en cuando. Actividades sociales. Con grupo,
con mis amigos, una eventualidad, usamos alguna cosita, pero eso debe ser derivado al psiquiatra, no quedarnos nosotros con ese paciente. Los pacientes que toman algún tipo de medicamentos psicotrópicos, sobre todo ansiolíticos o hipnóticos sedantes, esos casos tienen que ser referidos sobre todo si tienen años, más de 5 o 10 años tomando eso, tienen que ser referidos al psiquiatra para que le inicie un programa de destete, un proceso de retirada del medicamento. Nosotros no podemos decir, usando la superfe, usted ya no necesita eso porque Cristo ya llevó en la cruz nuestras enfermedades y ya le va a quitar todo eso. No podemos hacer eso. Podemos ser objeto de juicios, de acusaciones ante la fiscalía, de demandas legales, de procesos legales, por estar haciendo ese tipo de sugerencias o recomendaciones. Ludopatías, entre otros. O sea, la ludopatía es la práctica de juegos. Comentaba yo en la mañana de una compañera de trabajo que yo tuve, que su esposo jugaba tanto que hasta apostó la casa y la perdió. Y tuvo que salir de la casa para entregarla en la apuesta que él perdió, dejando a su familia sin su vivienda. Motivo por el cual la esposa terminó abandonándolo. Entonces, esas personas necesariamente tienen que ir a un especialista. No podemos nosotros hacernos la de Superman, que queremos resolverle las cosas a todo el mundo. No, tenemos que reconocer que esos son situaciones bastante severas, bastante graves, casos de gran envergadura y que tiene que ser trabajado por el terapeuta, llámese psicólogo, llámese psiquiatra, especialista en resolver ese tipo de problemas. Hay violencia conyugal, esa es otra razón por la que debemos derivar no solo el aspecto médico, el apoyo psiquiátrico o psicológico que pueda tener, sino también derivarlo al apoyo legal que el país que corresponda le pueda brindar, ofrecer a esas personas, llámese hombre, llámese mujer. Porque no solamente la violencia es del hombre hacia la mujer, también hay de la mujer hacia el hombre. Conozco de hombres maltratados por las esposas que son subyugadas, tal cual de pronto lo hay del otro lado, del hombre hacia la mujer. Entonces, en los dos casos, necesariamente, estos casos tienen que ser referidos a el especialista pertinente con el apoyo legal que también nosotros podamos recomendarle. No decirle, por ejemplo, a la persona, tienes que calarte. O de pronto asesorarla en una dirección equivocada, diciendo, no, chica, ese es tu marido y tienes que aguantarle esta agua caliente. Esa no es la respuesta que debemos dar como consejero a esa persona. Al contrario, hay que ayudar a salir de ese. Hay un ciclo. Yo le recomiendo una lectura de Leonore Walker, de una escritora, educadora, que escribió o describió, mejor dicho, el ciclo de la violencia familiar, de la violencia en la mujer o en la pareja. Y está descrito de una forma, también está en las redes, solo que usted lo ubica, ya sea en Google, en YouTube, ciclo de la violencia hacia la mujer, de Leonore Walker. Y eso le va a informar con detalle cuál es el ciclo, o sea, por dónde pasa, cómo se desarrolla ese ciclo de la violencia. Y eso de alguna manera nos ayuda, nos va a dar luces para seguir adelante, apoyando a la gente que necesita en algún momento nuestra orientación, nuestro apoyo, y valga la redundancia.
Si esa persona que está solicitando apoyo en la consejería tiene antecedentes de enfermedad mental, ha sido depresivo, es psicótico, tiene una tiene un estatus de maníaco depresivo, descrito, diagnosticado. Yo soy maníaco, yo soy bipolar, yo soy esquizofrénico, bueno, con más razón. Eso tiene que manejarlo definitivamente el especialista que le corresponda, el psicólogo o el psiquiatra, ¿verdad? No nosotros como consejeros. ¿Ok? El otro aspecto que se menciona allí es el ataque de pánico. Un ataque de pánico no es más que un momento abrupto emocional donde la persona se paraliza, comienza de pronto a pegar gritos, siente que no respira bien, siente que se le viene el mundo encima. Esa persona, nosotros la podemos procurar calmar, pero esa persona debe ser referida al terapeuta, llámese psicólogo o psiquiatra, para que la medique, le dé el tratamiento pertinente, oportuno, para resolver el problema del pánico. Hay que ir a la raíz, hay que hurgar, y eso lo maneja mejor el especialista en el área. Llámese psiquiatra, llámese psicólogo. Bien, continuamos entonces con la siguiente lámina. Sobre los principios de la consejería, que ya algunos lo mencionamos, lo tenemos, lo manejamos, pero hay otros que no están allí. Los principios de la consejería proporcionan un marco esencial para que los consejeros operen dentro de ellos y así ser más efectivos. Tomando en cuenta estos principios, pues lo vamos a hacer de una manera más efectiva y vamos a cometer menos errores. El primero de ellos tiene que ver con la conciencia cultural, que es el respeto a las diferencias culturales con el aconsejado y su familia. Tenemos que ver el entorno cultural al que pertenece la persona que estamos aconsejando. Y aprovechamos en este momento para pedir disculpas si hemos utilizado una palabra inadecuada o que pudiera verse como inadecuada en otros países, de las personas que están conectadas, de los hermanos que están conectados. Les pedimos disculpas si en algún momento hemos empleado palabras, pues, no cónsonas o frases que parecen tal vez muy peyorativas o vulgares. Pedimos disculpas en este momento. No podemos descalificar a la persona y decir, bueno, ustedes y sus costumbres, esa costumbre es inadecuada, eso no se puede practicar, esos hábitos tienes que dejarlos. No, tenemos que ir, por supuesto, siempre y cuando no sean hábitos o costumbres que puedan atentar o que vayan en contra de lo que la palabra establece, o ponen en riesgo la salud o la vida de algún miembro de la familia. Pero no podemos presentarnos nosotros como los mejores y cualquier cultura, porque como existen diferencias dentro de los mismos países, podemos notar cómo hablamos diferente, cómo la dinámica familiar es distinta. Y entonces nos toca respetar esa característica cultural. El lenguaje corporal. Es muy importante observar los movimientos, hacer contacto visual y la distancia que debe existir entre el entrevistado o entre el aconsejado y el consejero. La observación es una herramienta que nosotros tenemos que sacarle muchísimo provecho. Yo no puedo estar de distraído en un momento de consejería, todo lo contrario. Tengo que tener todos mis sentidos activos allí, enfocados, con una escucha activa, como lo decíamos anteriormente, desarrollar hasta un tercer oído que me permita ver, que me permita escuchar más allá de lo que las palabras me dicen, observar sus movimientos,
Mira, desde el mismo momento que la persona entra al lugar o que tenemos el primer contacto con el aconsejado, él nos está enviando una serie de mensajes, desde su vestimenta, desde su aseo personal y todo eso, su corte de cabello, la manera como está vestido, todo eso nosotros tenemos que reflejarlo. Ejemplificaba esta mañana diciendo que en este tiempo que acá en Valle de la Pascua, que estamos en el estado Guárico, una zona caliente de Venezuela, donde el clima tenemos temperaturas de 36, de 38 grados hasta 40, y si la persona que viene a solicitar la ayuda, nosotros lo vemos con una chaqueta, un suéter manga larga, tal vez un gorro, necesitamos tomar nota de eso, porque eso me está enviando un mensaje de que las cosas no están bien, porque probablemente está fuera de su realidad. Y resulta que en lo que se sienta, pues te dice que es que sueña con viajar a Mérida y le agrada usar sus chaquetas y como Mérida es una zona fría de Venezuela, yo lo estoy hablando y lo doy por sentado. Entonces, para nosotros nos tiene que llamar la atención y es un aspecto que debe ser anotado y revisado con la persona. Hacer el contacto visual. Esto es también bien importante porque si la persona no hace contacto visual, también amerita una observación en nuestras notas sobre esta condición, porque podríamos estar frente a un caso de autismo, por ejemplo, y que no ha sido diagnosticado, que no ha sido trabajado. Ya eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Y nosotros tener contacto visual con la persona porque eso le hace ver que le estamos prestando atención. Es muy desagradable que una persona venga a hablar con nosotros, a presentarnos su necesidad y nosotros tengamos un ejemplo, la mirada puesta en nuestro dispositivo o estamos viendo para otro lado o simplemente no fijamos la mirada. Eso significa que también el consejero necesita hacer un ajuste. Entonces hay que tener contacto visual con la persona. Si es necesario, si la persona llora cuando está haciendo el relato de su situación, yo tengo que tener a la mano servilletas, pañuelitos, si necesito tal vez tocar su brazo como una medida de estoy contigo, él no debe ser lejano, ni tan cercano que la persona se sienta incómoda, porque debo respetar su espacio vital, pero tampoco tan separado que una persona necesita como que un, eh, un gesto de afecto, yo no debo privarme de dárselo, con toda, por supuesto, la prudencia que esto amerita. Entonces debemos cuidar la distancia entre el entrevistador y la persona que estamos entrevistando. En la observación, aparte de lo que refleja su lenguaje corporal, tenemos que ver si la persona, a medida que estamos hablando, refleja enojo, incomodidad, tristeza o ansiedad. Para nadie es fácil contar su vida privada, contar sus experiencias, y más si algunas vienen tal vez con un toque de una situación que tiene una connotación social. Por ejemplo, no es fácil para una mujer decirle al consejero que fue infiel o que está en una situación sin que haya llegado a la infidelidad consumada, que está, por ejemplo, enganchada emocionalmente con alguien que no es su esposo,
o con un novio de la infancia, como lo hemos experimentado nosotros. Hemos tenido la experiencia de trabajar con este asunto, con esta temática. Entonces nosotros nos corresponde decirle, tranquilo, puedes expresar en lugar de juzgarlo. Tenemos que establecer entonces la empatía y permitir a la persona que pueda expresar. Y si refleja tristeza o ansiedad, poder estar prestos para animarlo, para bajar ese nivel de ansiedad. Si tiene que darle de angustia, si tiene que darle un vaso de agua, si tiene que decirle que haga un ejercicio respiratorio. Todas esas cosas las vamos a ir desarrollando, las vamos a ir aprendiendo a lo largo de este diplomado, porque son herramientas sencillas que sí podemos utilizar nosotros. La confidencialidad, como ya lo hemos mencionado varias veces, pero es que es un aspecto sumamente importante. El consejero debe resguardar todo lo que el aconsejado le confíe. Mire, con mucha pena, pero me atrevo a decirlo para que no ocurra. En una oportunidad, una chica nos visitó, ella era de otro lugar, y su tía era consejera de la congregación. Y ella nos dijo de una forma muy jocosa, a ella le parecía muy gracioso, que cuando una persona iba a consulta con ella, a consulta de consejería, después su mamá la visitaba para que le contara todo lo que la persona le había